Entre los procedimientos de soldadura, el método al arco con electrodos recubiertos ha tenido y continúa a tener una amplia difusión, por su simplicidad y seguridad de empleo, aunque sea acosado por procedimientos de soldadura más productivos que garantizan a la Junta iguales o mejores calidades estéticas y metalúrgicas. En la soldadura eléctrica al arco con electrodos recubiertos, la energía térmica necesaria para la fusión del metal base y del material de aportación es producida por el arco eléctrico, que salta entre el electrodo y los bordes de las piezas que se deben unir. Los electrodos están compuestos por una alma metálica, cuyo diámetro define el diámetro nominal del electrodo, y por un revestimiento externo obtenido por sustancias pulverizadas, unidas por un aglutinante y secadas en horno. El alma conduce la corriente eléctrica que alimenta el arco y aporta el material que constituirá el cordón de la soldadura. El revestimiento protege el baño de fusión y el metal de aportación de la influencia nociva de la atmósfera. Reacciona con el metal modificando sus características químicas físicas, ioniza el arco y lo mantiene estable. Las imágenes evidencian el material base, el electrodo, el arco eléctrico, el baño de fusión, el cordón de soldadura y la escoria. Los equipos de soldadura son el elemento fundamental de la instalación. Algunos de ellos erogan corriente alterna, otros corriente continua. Los equipos de soldadura a corriente alterna son empleados sobre todo en el campo de la hoguística. Los equipos de soldadura a corriente continua son empleados en la industria, allí donde particulares exigencias o limitaciones prácticas no permiten utilizar procedimientos más productivos y por consiguiente más económicos, como por ejemplo la soldadura a hilo continuo MIG-MAG. En los equipos de soldadura a corriente continua, el operador debe coligar los cables del portaelectrodo y del borne de masa a los dos polos de la fuente de corriente. La polaridad está referida al electrodo. Es directa si el electrodo está coligado al polo negativo. Es inversa cuando el electrodo está conectado al polo positivo. En los bornes de salida de los equipos de soldadura se puede determinar con apropiados instrumentos de medida la tensión en vacío, que aproximadamente varía entre 50 y 80 voltios. La tensión y la corriente de cortocircuito en el momento en que el electrodo entra en contacto con la pieza. La corriente y la tensión de soldadura, que en los equipos de soldadura modernos están controladas por circuitos electrónicos que adecúan el régimen de funcionamiento del equipo de soldadura a las variaciones de la longitud del arco. Un equipo de soldadura se puede distinguir además que por las particularidades de la soldadura, también por las características estáticas que definen para cada valor de la tensión en los polos del generador estático la correspondiente intensidad de corriente en el circuito. En comercio se encuentran equipos de soldadura de característica descendente y de característica constante. En los diagramas, la línea blanca que interseca las curvas características estáticas evidencia el valor de la tensión convencional en función de la corriente de soldadura. En la soldadura con electrodos recubiertos, el valor de la tensión convencional en función de la intensidad de la corriente de soldadura está dado por la relación experimental. Tensión de soldadura igual 20 más 0,04 por la intensidad de la corriente de soldadura. En los equipos de soldadura de característica descendente, con la variación de la longitud del arco cambia sea el valor de la tensión que de la intensidad de corriente. En los equipos de soldadura de característica constante, un circuito electrónico mantiene constante el valor de la intensidad de la corriente con la variación de la longitud del arco. Con los instrumentos que aparecen en sobreimpresión, se puede establecer la constancia de la corriente y la compensación automática de la tensión. Las fuentes de corriente para soldadura se pueden comparar si se consideran las características técnicas obligatoriamente reproducidas en una placa inamovible ubicada sobre la caja de la fuente misma. En dicha placa están reproducidos los datos esenciales para definir las prestaciones de una fuente de corriente, además de las diversas normas de seguridad que han sido respetadas por el fabricante. A título de ejemplo, veamos la placa del equipo de soldadura utilizado en la audiovisual para las pruebas con electrodos. En esta placa se encuentran especificados la alimentación y el funcionamiento eléctrico,
las normas internacionales a las que se han atenido los fabricantes, el tipo de procedimiento de soldadura, la característica estática de la fuente y la tensión en vacío, el campo de empleo de una fuente de corriente, definido por las corrientes de soldadura mínima y máxima con las correspondientes tensiones convencionales a cargo, los valores de la corriente y de las tensiones convencionales en relación a la intermitencia de servicio, la toma de corriente trifásica, los factores de potencia cos, la potencia absorbida, los valores en amperios de los fusibles de red, el valor de la tensión de alimentación de red, las absorciones de la corriente de la red. Antes de poner en funcionamiento un equipo de soldadura, el operador debe asegurarse que la tensión de inserción corresponda a aquella de la red. Sucesivamente fijar el valor de intensidad de la corriente de soldadura, maniobrando el expreso potenciómetro. En este equipo de soldadura se encuentra presente también un dispositivo suplementario de control de la dinámica de encendido del arco, en función del tipo y del diámetro del electrodo elegido. En la parte de abajo hay dos empalmes rápidos para el cable portacorriente al electrodo y para el cable de masa, que se conecta con la estructura metálica del banco y por consiguiente indirectamente a la pieza. Los electrodos están constituidos por una varilla metálica llamada alma y por un revestimiento formado por polvos de compleja composición expresamente estudiada. El revestimiento es el elemento que diferencia un tipo de electrodo de los otros. Se habla así de electrodos básicos, electrodos de rutilo, electrodos de celulosa, electrodos ácidos, electrodos oxidantes. Hay además electrodos de alto rendimiento, electrodos para aceros inoxidables, para fundiciones y para aluminio. Cada fabricante aconseja para cada electrodo el tipo de corriente y la polaridad, las posiciones de soldadura posibles y el valor de la intensidad de corriente en función del diámetro. Con el electrodo básico se solda casi exclusivamente con corriente continua de polaridad inversa, polo positivo al electrodo, en todas las posiciones excepto la vertical descendente. El revestimiento está compuesto esencialmente por carbonatos de calcio y de magnesio, a los que se agrega un mineral denominado fluorita que facilita la fusión. Estos electrodos son muy higroscópicos y por ello deben ser conservados en sitios secos y son resecados antes de su empleo. Habitualmente su punta es grafitada con el objeto de facilitar el encendido del arco. El revestimiento básico da lugar a un baño frío de dimensiones limitadas que facilita bastante la soldadura en posición. El arco debe ser mantenido muy corto para evitar la formación de porosidades. La transferencia metálica se verifica en gruesas gotas que pueden provocar cortocircuitos y es por ello necesaria mucha habilidad de parte del soldador para no provocar salpicaduras de metal. Los carbonatos de calcio presentes en el revestimiento afinan el baño de fusión y conducen a la superficie, bajo forma de escoria, las impurezas como el sulfo y el fósforo. Se obtienen depósitos con elevadas características mecánicas, incluso cuando se deben soldar aceros impuros y ricos de carbono. Los electrodos básicos son utilizados cuando se requiere la soldadura elevada resistencia, ductibilidad y tenacidad incluso a bajas temperaturas y ausencia de agrietamientos. La escoria es viscosa, relativamente liviana, poco fusible y no se separa muy fácilmente. El cordón de soldadura se presenta como una malla suficientemente regular y más bien convexa. El electrodo de rutilo puede ser empleado sea con corriente continua, con polo positivo al portaelectrodo, polaridad inversa, sea con corriente alterna en todas las posiciones. El revestimiento está constituido esencialmente por dióxido de titanio, comúnmente llamado rutilo, con añadidura de ferroaleaciones de silicio y manganeso para corregir la composición del baño de fusión. El rutilo ioniza fuertemente el arco. Se tienen, por tanto, electrodos muy corredizos y fáciles de utilizar.
Estos electrodos no pueden ser empleados cuando, por el desarrollo de hidrógeno, existan peligros de grietas en caliente y en frío. Los electrodos de rutilo se encuentran entre los más usados, sobre todo en los trabajos normales y de carpintería. Las características mecánicas del depósito son buenas, pero inferiores a las de los electrodos básicos. La escoria se quita muy fácilmente, incluso cuando se solda con chaflanes profundos y estrechos. El aspecto superficial del cordón es bueno después de la solidificación, con malla fina y regular, y son por ello recomendables para aquellas soldaduras en las que la estética es un factor importante. El electrodo ácido se utiliza en corriente continua con polaridad directa y en corriente alterna, preferiblemente para juntas de la chapa a soldar que no sean en posición. El revestimiento está constituido por dióxido de silicio, cuarzo, óxido de fierro y ferroaleaciones de manganeso y silicio. El encendido del arco es pronto y su estabilidad permite soldaduras sin alguna dificultad. Los electrodos ácidos funden notables cantidades de material base, por lo que resulta un baño fluido. Las características